Pues este es mi libro favorito, que se llama Harry Potter y la piedra filosofal, que va sobre un niño huérfano que se llama Harry Potter, que vive con sus pesados tíos Dursley y su primo Dudley. El día de su cumpleaños le llega una carta de una escuela llamada Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, en la que le comunican que había sido aceptado como alumno y a partir de ahí le cambiará su vida entera. Allí se hace amigos, Ron Weasley y Hermione Granger, pero también se hace algunos enemigos, Draco Malfoy, por ejemplo. Allí aprenderá muchos hechizos y trucos y también será campeón de un deporte llamado Quidditch. En ese colegio también recorrerá muchas aventuras con sus amigos. Por ejemplo, cuando entraron en una habitación había un perro de 3 cabezas y lo derrotaron tocando música. O cuando su amigo Ron Weasley se sacrificó por él en el ajedrez mágico para que él pasara a la siguiente fase. Mi parte favorita del libro es cuando Harry se encuentra al profesor Quirrell con la piedra filosofal y un espejo de Oesed, y también Harry Potter lo derrota con esa piedra. Se entera todo el colegio y al final todo acaba muy bien. Este libro en total tiene 259 páginas y os lo recomiendo mucho. Adiós.